que trae la plataforma en este minuto de trabajo. Entonces, en este minuto, esto es lo que tenemos nosotros en nuestra plataforma. Aquí tenemos el ramo de Finanzas 2. Yo ya la semana anterior que nos tocó feriado, no les subí material, o sea, mejor dicho, les subí material y les dejé una notita donde las clases virtuales partían esta semana. Este material de acá, la idea es que no se le vaya acumulando. Estas son bien simples, le coloqué un material bastante liviano, cosa de que más o menos se fuera ambientando con la lectura de algunas cosas. Está la presentación de la asignatura, alguna foto con unas fuentes de financiamiento y algunas características. Eso es un poco para que vayan conociendo el contexto de dónde vamos a trabajar. Para esta semana yo les subí todo esto que está acá, ¿ya? Entonces, para esta semana, que en realidad es un puro día, les subí un caso, les subí los enlaces, hay un foro, le voy a contar de qué se tratan los foros, y por ahí les subí un video con algunas noticias del área económica que sería interesante que la vieran, un poco para complementar la materia, ¿ya? Siempre vamos a tener una actividad de evaluación, de retroalimentación, que son nuestras tareas, cuestionarios, test, controles, casos. La metodología que vamos a aplicar en este formato virtual, vuelvo a repetir, es exactamente igual a la metodología que yo aplico en mis clases presenciales. Semana a semana tenemos algún trabajo que hay que realizar en forma individual o grupal, exponer, analizar o explicar. A estas reuniones periódicamente se nos van a ir sumando algunos invitados tales como ejecutivos de cuenta bancarios, ejecutivos de atención al cliente en empresas de áreas de seguro, empresas bancarias, empresas de administradoras de fondos de pensiones o cajas de compensación. Todos ellos son o ex alumnos míos o actuales colegas de trabajo o ex compañeros de trabajo que por motivos diversos nos hemos podido contactar y por lo tanto que van a participar con nosotros en estas actividades. Entonces, la idea de estas participaciones de estos colegas externos es que también nos den un feedback de lo que estamos viendo y no solamente escuchen al profesor. Eso se lo voy a ir indicando semana a semana. Ya, para la próxima semana probablemente vamos a tener la participación de unos minutos de una ejecutiva que trabaja en el área de seguros y de administración de fondos de pensiones, para un tema que vamos a tocar, y así sucesivamente. Vamos a trabajar también con lo que es asesoría a microempresarios. El profesor Segovia trabaja muy cercanamente con lo que se llaman los Centros de Desarrollo de Negocios, o CDN, que dependen de Cercotec, donde asesoran o capacitan a microempresarios. Pero además, nosotros tenemos un trabajo con el Centro de Desarrollo de Negocio Independencia, donde vamos a trabajar con él en el área de evaluación de proyectos, que es otro ramo que realizo yo. Por lo tanto, gran parte de las clases que vamos a hacer van a ser llevadas a la práctica en un periodo del semestre que yo les voy a indicar. Primero nos vamos a preparar en nuestra área de conocimiento y después eso lo vamos a ofrecer alternativa y complementariamente a microempresarios que necesitan apoyo en diversas áreas. Por lo tanto, mucho de lo que vamos a ver en esta clase y en las futuras clases finalmente le va a servir a un cliente. Eso es para que usted le vaya dando un contexto de importancia a la asignatura que va a trabajar con el profesor Osvaldo Segovia, ¿ya? Esos calendarios de reuniones que vamos a tener con esos microempresarios y con los directores de algunos centros de desarrollo de negocios, también vamos a tener una relación con el Centro de Desarrollo de Negocios Independencia y Puente Alto. Eso le voy a avisar yo con tiempo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a llevar harto al contexto práctico. Siempre les voy a ir colocando el material para la siguiente semana. La idea de este material, estimados colegas, es que no se acumule. O sea, lo ideal es que lo que había acá, por último, lo haya mirado, ¿ah? Aquí, como estamos recién partiendo, la idea es que este material no se vaya quedando en el cajón y al final esté estudiando como loco para una prueba. Los formatos de la prueba también van a ser distintos con esta modalidad virtual, que yo también ya lo hacía inicialmente cuando trabajaba en la modalidad presencial. Esa prueba solemne que usted estudiaba semanas y semanas para la prueba solemne, en esta modalidad virtual o presencial con el profesor Segovia cambia. Con los profesores que hacemos los ramos en paralelo vemos las mismas materias, pero la modalidad de trabajo con el profe Segovia es una modalidad activa. O sea, usted resuelve casos, resuelve situaciones, trabaja con la realidad. Eso lo vamos a mantener en esta sesión de trabajo y yo le voy a ir contando de a poco cómo vamos a ir trabajando.
Importancia para las sesiones, para los trabajos y para las actividades que vamos a ir viendo. Cuando yo vaya mostrándole algunos PPT, hay PPT que yo ya se los liberé. Están listos para que usted los empiece a mirar en la plataforma. Esos PPT, la idea es que cuando el profe los empiece a analizar en la clase, usted técnicamente tenga una escucha que se llama activa. ¿Qué significa eso? Significa que técnicamente usted no solamente se dedique a mirar el PPT y por lo tanto solamente a que el profe lea el PPT. En el caso del profe Segovia, no lee los PowerPoint que que les va mostrando, los toma como referencia. Por lo tanto, ¿cuál es la idea? Que usted técnicamente durante la sesión aplique una metodología de aprendizaje que se llama activa. Tiene que de alguna manera el cerebro dividirlo en tres. Y esto le va a servir para todos los ramos. Esta es la parte que yo llamo del backstage de los ramos, que pocos profes lo explican y se van directamente a la materia y por lo tanto esto sí, al final termina siendo lo más importante. Primero, el PPT es referencial. El PPT de la clase lo vamos a ir analizando y la idea es que usted vaya mirando las láminas, vaya tomando apuntes, la clase queda grabada de todas maneras, pero vaya tomando apuntes sobre todo de los conceptos principales. Ahí le puse en la primera lámina, están las redes sociales donde yo soy bastante activo, trato de escribir harto, estoy en Facebook, en LinkedIn, sobre todo en LinkedIn, que esta es muy importante que ustedes ya se vayan de alguna manera incorporando a LinkedIn. Están a puertas ya de sacar el título de administrador de empresas, ¿ya? Y por lo tanto ya les queda pero la nada misma o de contador auditor, por lo tanto ya deberían tener su LinkedIn. Está mi correo, Facebook también y en Twitter donde trato de participar con comentarios o algunos tipos de conversaciones en mi área de especialización que son los negocios y las finanzas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que acabo de hacer yo? Mientras hablo, les fui mostrando la lámina. No les leí la lámina. Entonces usted tiene que ser capaz de tomar el cerebro y dividirlo prácticamente en tres partes. Una parte escucha, otra parte analiza y otra parte mira. Y lo ideal es que usted llegue a una cuarta parte donde además sea capaz de poder sacar conclusiones. Si logra eso, usted técnicamente está pero espectacular para poder aprender bajo esta modalidad. Si solamente escucha, no va a servir. Entonces, esas son un poco las instrucciones de este PPT. Partamos entonces con nuestras actividades, estimados colegas, y veamos en primer lugar, un poco lo que vamos a trabajar en la asignatura. Entonces, nos vamos a ir con esta parte de acá y veamos nuestra asignatura. Entonces, hagamos primero una introducción al tema de la finanza. Hoy día vamos a trabajar varios temas. Vamos a trabajar tres temas principales. Vamos a hacer cálculos. También vamos a trabajar con Excel. El Excel va a ser también muy utilizado acá en nuestro trabajo. No obstante, usted también puede trabajar esto a mano, pero el Excel la idea es que vaya soltando la mano. Entonces, partamos un poco acá con... Ahí, al tiro. Ahí vamos con esta parte. Denme un segundito. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, vamos acá a ver un par de cosas. Primero, veamos la estrategia metodológica que vamos a aplicar. Esto es clave para entender cómo vamos a trabajar. Teóricamente, los profesores deberían estar trabajando de esta manera con ustedes, ¿ya? Con esta estrategia metodológica, que es la que les voy a mostrar acá, si no me equivoco, acá. Denme un segundito para mostrarles el PPT que necesito. Este PPT el que necesito. Ahora va. Voy ahora con el PPT en este instante. Déjenme un segundito. Ahí está. Entonces, lo importante de la estrategia metodológica es cómo vamos a trabajar. Esto es clave que de alguna manera se entienda cómo vamos a desarrollar las sesiones. Yo más o menos les expliqué. Primero vamos a tener clases online en las sesiones que nos dieron para los horarios asignados. Eso significa que a las 2:15 y a las 5 vamos a tener clases online, ¿ya? Esas clases van sí o sí en los mismos horarios. Van a tener ustedes dispuesto un material que vamos a ir subiendo a Moodle constantemente y la idea es que usted lo revise semanalmente, prepare un listado de dudas, de consultas, de comentarios, de críticas, critique también el material, si es que no le sirvió o si le sirvió, de qué manera le sirvió para que el resto de los compañeros también le puedan sacar más partido. Pero también van a haber artículos o lecturas que llamamos dirigidas, capítulos especiales que yo le voy a pedir que trabaje y esos capítulos
esos papers, esas noticias, artículos o extractos de investigación en el área de finanzas, yo le voy a pedir que usted además haga un proceso de retroalimentación. ¿Y cómo? Le voy a pedir que participe en los que denominamos foros, que se los voy a mostrar en 2 minutos más, y que periódicamente usted esté sometido a un proceso de retroalimentación como son aplicación de cuestionarios, trabajos o tareas. O sea, toda la semana va a estar haciendo algo práctico en la clase. También queda un trabajo autónomo y proactivo que usted tiene que realizar de mutuo propio en su casa, pero la idea es que como seguramente trabaja y estudia, y ahora con esta situación de cuarentena, la casa también está como alterando su rutina, la idea es que le saquemos el máximo partido a la clase virtual y por lo tanto usted tenga que hacer algunas cosas en su horario posterior a la sala de clase, ¿ok? Y esto es lo principal, esto es lo clave para nuestro trabajo. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con casos de estudio. Estos casos o son reales o simulados. Los primeros van a ser simulados. Un caso de estudio no es un ejercicio solamente. Un caso de estudio implica un contexto, un problema, un participante, que en este caso va a ser una empresa, pero también implica que usted tome decisiones respecto a lo que está estudiando. Posteriormente, estos casos van a ser reales y vamos a trabajar con microempresarios que van a estar en pantalla y por lo tanto usted lo va a tener que entrevistar y parte de la problemática relacionada con lo que vamos a ver en Finanzas 2, usted la va a trabajar con ellos. ¿Ya? Eso por un lado. Las estrategias de evaluación que vamos a aplicar. Las estrategias de evaluación en el fondo van a ser de 6 tipos. De esas 6, 4 son las que de alguna manera usted está acostumbrado y algunas de ellas no las había ocupado mucho y nosotros las vamos a utilizar. Todas las semanas usted va a tener un foro. ¿Qué es un foro? Un foro es un lugar de encuentro donde, estoy hablando de la definición técnica, se encuentran los profesionales para tratar un tema en específico. Nosotros, en este caso en Finanzas 2, lo hago con todos los ramos, se le va a subir a usted a la plataforma un foro para que usted empiece a participar. La idea de ese foro de participación es que usted dé la opinión respecto de un tema específico que semana a semana vamos a subir. El primer foro tiene que ver, obviamente, con el tema de la crisis sanitaria, que devengó en una crisis económica y que ahora está paralizando a todas las inversiones del mundo, tanto en Chile como en el extranjero, porque nosotros vamos a ver inversiones en nuestro programa de Finanzas 2. Por lo tanto, usted tiene que participar en el foro, de ahí les voy a indicar cómo entrar a participar, capaz que ya lo estén haciendo con otros ramos, y esa participación va a ser evaluada semanalmente. Se coloca una rúbrica para que usted sepa cómo se evaluó y al final de cada mes tiene el resultado de cómo fue su participación en los foros y qué nota tiene. Todos los foros implican que usted debe participar para que así, primero que nada, independiente de la nota, ojalá que no estudie tanto por la nota, sino por aprender, el profe le sirva al profe para saber si usted está entendiendo la materia y por lo tanto qué cosas debe potenciar o qué cosas debe definitivamente mejorar o cambiar en lo que está enseñando. Además vamos a tener casos de estudio semanales a partir de la próxima semana que va a implicar que usted se aboque en un tema en específico. Hoy día vamos a ver varias cosas, muchas de ellas usted ya las vio en otros ramos, ¿eh? Las vio en el área contable, en el área de finanzas 1, en el área de costo, en el área de presupuesto, administración, economía. O sea, muchas de las cosas que hacia atrás usted trae en el bolsillo ahora se les va a cobrar en este ramo. Es súper importante que si hay algún tema que el profesor Segovia empiece a trabajar, a tratar o a calcular y usted o no lo vio o definitivamente se le olvidó, inmediatamente levante la mano y me interrumpa la clase, bienvenida a la consulta y lo solucionamos de inmediato. Si no hay ningún tipo de observación, se asume que usted lo maneja. ¿Ah? Entonces, siéntase con la libertad de preguntar. Aquí es lo mismo que yo pido en la clase de alta participación. Van a haber desarrollo de ejercicios grupales o individuales. Que estemos online no significa que trabajemos en forma individual. Tenemos esta herramienta que es Teams, que permiten que entre ustedes mismos tengan reuniones. ¿Ah? Así que vamos a tener esa preparación. Lo vamos a avisar con tiempo. Vamos a elaborar informes de trabajo, producto de los casos que vamos a atender a microempresarios reales o empresarios ficticios y la participación que usted tiene clase a clase online en esta clase virtual. Durante la clase yo le voy a pedir la opinión a algunos colegas y también, como si estuviera en mi clase presencial, le voy a pedir específicamente a un colega que me dé su opinión con argumentación técnica y eso lo voy a poner en una rúbrica y voy a ir evaluando. Para los que están preocupados por la nota, ojalá que no sea esa la preocupación, sino por aprender, los trabajos, las evaluaciones que hace el profe Segovia tienen 100 puntos.
Con 100 puntos tiene su ansiado 7, al que está preocupado por la nota, con 50 tiene un 4. Entonces la idea es que acumule la mayor cantidad de puntos antes de llegar a una evaluación. Supongamos que si la próxima semana tuviésemos algún control, un trabajo o algo, durante la semana, durante el día viernes, vamos a estar haciendo actividades en la clase. Entonces, las actividades son algunas voluntarias y otras obligatorias. Las voluntarias, si usted participa, de acuerdo a su participación, va teniendo un puntaje que va acumulando en una libreta o una cuenta corriente. Entonces, si el próximo trabajo con 50 puntos tiene un 4 y usted acumuló hasta antes de esa evaluación 50 puntos, usted ya tiene el 4. Si quiere, rinde la prueba, si es que está preocupado por la nota. La idea es que rinda la prueba para saber cómo va su rendimiento. Y si rinde la prueba, ya tiene un 4, por lo tanto, todo lo que obtenga en la prueba va a mejorar su puntaje. O sea, usted mismo va a ser el que va a generar aprobar el ramo. Ya la participación del profe, que te ponga un 7 o te ponga un 1, ya no es tan de él. Ya no es una cosa que el profe se le ocurra ponerte un 7. Este es el mismo modelo que yo aplico en la clase presencial. El objetivo de la sesión para hoy día, bueno, principalmente hoy día vamos a dejar en base y ya en tema basal 3 elementos clave que vemos en las finanzas. Primero que nada, las decisiones que tomamos en finanzas, un concepto que usted seguramente ya en Finanzas 1 trabajó con su profesor o viene con otro ramo, pero aquí lo vamos a ocupar, pero en todo el semestre, y en la vida profesional se ocupa mucho, que es el costo de oportunidad, el cálculo del costo de oportunidad con un modelo matemático estadístico. Vamos a ver también las fuentes de financiamiento, vamos a ver qué son los proyectos de inversión de largo plazo, el concepto de costo de oportunidad, pero aplicado al presupuesto de capital, y vamos a hacer 2 cálculos con Excel, uno para recordar un tema de préstamo, con todo lo que implica un cuadro de amortización, cálculo de la cuota, y otro cálculo relacionado con determinar la rentabilidad mínima que se le va a exigir a una inversión. Por lo tanto, eso es lo que vamos a trabajar a partir de hoy día. Antes de un poco de entender cuál es la metodología de trabajo acá en este curso. Eso es importantísimo. Lo que yo busco en este curso y los profes buscamos con los ramos que hacemos es que usted adquiera habilidades o competencias. Es decir, la capacidad para poder hacer algo y hacerlo bien. Por lo tanto, empieza a recordar esto. Esto es lo que yo llamo el backstage del ramo. Esto como que uno no lo pesca mucho. Vamos a tener todo el semestre para ver números. Pero esto es clave, porque esto al final uno entiende para qué me sirve el ramo. Lo peor que le puede pasar es terminar el ramo, en el peor de los casos reprobarlo y nunca saber para qué le sirvió el ramo. Lo ideal es terminar el ramo, aprobarlo, pero entender para qué sirvió. Yo este semestre voy a buscar en usted tratar de potenciar, hacer crecer las competencias o habilidades tanto duras o blandas, duras y blandas, es decir, técnicas y profesionales que le permitan desempeñarse bien en el área de finanzas. Vamos a enfocar todo esto al área de finanzas. Por lo tanto, dentro de las competencias blandas o emocionales, tenemos que ver que usted sea capaz de manejar conceptos técnicos, comprender lecturas, teóricamente tener un pensamiento matemático y crítico, es decir, no solo calcular, sino que pensar, pero por sobre todo manejar situaciones de problemas. Eso, que lo nombré en general, son lo que llamamos las habilidades blandas, que también uno los puede verificar, en este caso, enseñando en la clase. Y las duras son toda la capacidad que usted va a tener específicamente para, por ejemplo, aplicar bien los conceptos técnicos, aplicar buenas herramientas, aplicar fórmulas y por lo tanto aplicar bien las finanzas. Eso es importante, ¿por qué? Porque técnicamente en este ramo, en esta asignatura, la idea es que usted sea capaz de reconocer información financiera interna y externa y aplicarla adecuadamente para lograr el éxito financiero de la empresa. Por lo tanto, todo lo que le voy a medir yo, todas las respuestas que usted me dé, finalmente yo las voy a pasar por este sedazo, por este filtro y voy a decir, ah, el coleguita, todo lo que calculó, todo lo que hizo, lo hizo técnicamente aplicando esto, bien, entonces el coleguita va aprobando el ramo. Y en la parte emocional o blanda, necesito que usted sea capaz de comunicar bien la información, no solo que calcule. Por eso que va a ser muy importante que usted participe en las clases. Vuelvo a repetir, en esta primera clase o sesiones, el profe se roba la cámara, es el que habla más.
pero en las próximas usted va a tener que dar a conocer opiniones, sobre todo cuando tenga que defender algún tipo de decisión que va a tomar delante, por ejemplo, de los invitados externos que voy a traer yo, ¿ya? Que ellos también de alguna manera nos van a aportar a la evaluación. Por lo tanto, como ya tenemos más o menos los objetivos que vamos a trabajar en la sesión, partamos con algunas cosas. Todavía no le doy la palabra porque estoy haciendo la introducción. De aquí en adelante le empiezo a hacer consulta a los colegas. De todas maneras, si hay alguna duda, me consultan nomás. Partamos entonces con lo más básico. Y partamos con las noticias de lo que está ocurriendo. Huelga decir qué es lo que está pasando en este minuto en el país. Po. Tenemos un problema complicadísimo. Digamos, no en el país, en el mundo. Las economías mundiales en este minuto están con una situación de tormenta, es decir, tenemos por un lado el coronavirus que produjo un shock de oferta, es decir, las empresas dejaron de producir, producto de que técnicamente no se puede juntar la gente a trabajar, a reunir en una empresa, en un galpón, en una fábrica, y por lo tanto hay un shock de oferta. Pero además hay un shock de demanda. ¿Por qué? Porque además la gente no puede, eventualmente, las personas, consumir, porque no pueden salir de las casas. Para más remate, tenemos otros dos impactos más en esta tormenta. Uno es esta posible recesión. El Fondo Monetario Internacional dijo que íbamos a entrar en recesión. De hecho, se calcula en Chile que el Producto Interno Bruto caería en 4 puntos porcentuales. O sea, con suerte este año vamos a crecer. Lo más probable es que caigamos bajo cero y por lo tanto la recesión que ya está llegando al mundo nos pegue bien fuerte a nosotros. Pero además hay dos crisis más. El petróleo, por un lado, porque todavía no se ponen de acuerdo los países árabes, principalmente con Rusia, entonces están peleando ellos teóricamente por quién produce más. Como se está produciendo mucho petróleo, el barril de petróleo se está derrumbando. De 30 dólares que estuvo en su periodo mejor, en realidad 60, bajó a 30 y la última vez estaba bajando bajo 30. O sea, a nosotros nos va a convenir porque técnicamente la benzina va a salir más barata. Pero eso significa que técnicamente nos trae otros problemas también. Y por otro lado, el dólar que empieza a dispararse y por lo tanto, al dispararse el dólar, caer el petróleo, caer la economía mundial, el tema de la recesión con el coronavirus nos llega a una tormenta perfecta. La pregunta es, ya, pero ¿qué tendrá eso que ver con finanzas? Que es lo que vamos a estudiar nosotros. Veamos una situación que está ocurriendo. Esta es en México. Esta está sacada del diario Banaméricas, que se publicó el 16 de abril de este año y señala que el COVID-19 está obligando a postergar todos los proyectos o gran parte de los proyectos mineros. ¿Qué significa? Nótese la palabra proyecto, que es una palabra clave que vamos a trabajar. Por lo tanto, lo que nos está trayendo de alguna manera el coronavirus es una postergación de proyectos. Eso significa entonces que estamos incurriendo en un gran nivel de riesgo y empezamos a notar algunos conceptos básicos. Riesgo, probabilidad de que ocurra un evento que yo no planifiqué. Si yo planifico que el próximo mes no voy a poder vender porque probablemente no voy a poder pagar la cuota del préstamo, entonces no tengo riesgo. El riesgo no es lo malo, necesariamente. El riesgo es que ocurra algo que yo no planifiqué. Por ejemplo, un ejemplo de riesgo es el que están incurriendo las pequeñas y medianas empresas ahora. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana les cambiaron la regla del juego. No pueden abrir, por ejemplo, una botillería que invirtió mucho dinero en todo su capital de trabajo, que es el dinero para comprar los licores, de la noche a la mañana, por norma, ha sido decretada que es un negocio que no es de primera necesidad. Por lo tanto, no debe abrir si la zona es de cuarentena versus un supermercado que está en una zona de cuarentena y sí puede abrir porque se considera que lo que vende es de primera necesidad. Allí hay un riesgo. Si yo hubiese sido botillería y yo hubiese sabido que en 3 meses más no me van a dejar vender, yo antes me planifico y para esos meses me pongo a hacer otra cosa. Si yo logro hacer eso, es que planifiqué ese problema y por lo tanto disminuí mi riesgo. Pero hay un tema que llegó el coronavirus y hizo que este riesgo se disparara. Recuerde, probabilidad de que ocurra un evento no planificado. Tome nota de todo esto, porque esto después es lo que preguntamos en los controles de lectura, que está basado en la materia y en el material que tienen disponible. Si eso ocurre, entonces, ¿qué será el costo de oportunidad? ¿Por qué? Porque por estar hoy día en mi clase usted está incurriendo en un riesgo. ¿Por qué en un riesgo? Porque eventualmente algunos de ustedes podrían estar queriendo buscar un trabajo part-time.
para poder paliar un poco los costos que significa estudiar en la universidad, pero además a lo mejor aportar con algo de financieramente a la casa, aportar con plata. Pero por estar hoy día en la clase con el profe Segovia, que usted la puede escuchar después, porque esto se transmite después en diferido, a cuando la grabamos, pero por estar acá usted deja de, por ejemplo, hacer otra cosa. Por lo tanto, usted está incurriendo en un riesgo, pero además ese riesgo trae consigo un costo de oportunidad. Primer concepto que es clave en la finanza: usted no puede salir de una formación como futuro profesional de los negocios si no entiende ni sabe calcular el costo de oportunidad, si no está mal. ¿Qué es el costo de oportunidad? Recuerde que la lámina no es para que el profe la lea, es un referencial para que usted vaya escuchando lo que dice el profe. A grandes rasgos, el costo de oportunidad va a implicar el sacrificio por tomar una decisión. Por ejemplo, hoy día por estar en mi clase, usted dejó, por ejemplo, de trabajar, si es que podía hacer teletrabajo, o dejó sencillamente de descansar, o dejó sencillamente de almorzar a esta hora. Es decir, sacrificó una alternativa, tomó una decisión y sacrificó una alternativa, porque no puede hacer ambas cosas al mismo tiempo, porque si las hace al mismo tiempo las va a hacer mal. Por lo tanto, el primer concepto en finanzas es el concepto de costo de oportunidad. Cuando usted toma una decisión, deja de tomar otra. Por lo tanto, el costo de oportunidad, en el fondo, así como les dije que era el sacrificio por tomar una decisión, implica renunciar a hacer algo por hacer otra cosa. Nosotros vamos a estudiar Finanzas 2. Si yo les preguntara qué estudiaron en Finanzas 1, la gran mayoría me diría: profe, vimos análisis financiero, vimos capital de trabajo, vimos préstamo, vimos cuentas por cobrar y trabajamos en la asignatura Amasá. Eso es lo que la gran mayoría me diría. Perfecto. Eso es lo que hizo. La pregunta que yo les haría yo: ¿qué aprendieron en Finanzas 1? En Finanzas 1 lo que aprendí fueron las decisiones de corto plazo de la empresa. La empresa toma decisiones de corto plazo, del día a día. Las pymes en este minuto tienen que tomar una tremenda decisión. ¿Siguen o no siguen en el mismo negocio? Porque acuérdense que las pequeñas y medianas empresas y las microempresas están prácticamente quebradas. Por eso es que les llegó un paquete de ayuda. Entonces tienen que tomar decisiones de corto plazo. ¿Cómo pagar los sueldos? ¿Cómo comprar más mercadería? No van a tomar decisiones de comprar nuevas maquinarias o de ampliar el local de venta o eventualmente comprar un nuevo refrigerador o una nueva máquina para hacer pan o un nuevo horno si tengo una panadería, porque esas son decisiones de largo plazo. Entonces ya hemos aprendido algo. Finanzas 1 eran las finanzas de corto plazo de la empresa, Finanzas 2, la que está viendo conmigo, de largo plazo de la empresa. Y eso significa inversiones de largo tiempo, de largo plazo. Por lo tanto, el costo de oportunidad aumenta. De hecho, usted por estudiar la carrera de administración de empresas, de auditoría, de ingeniería, la que quiere estudiar, tomó un tremendo costo de oportunidad, porque los resultados en términos monetarios de ganancias no lo va a ver hasta en un par de años más. Por lo tanto, es importante entender que el costo de oportunidad representa, en el fondo, un costo alternativo. Es decir, por tomar usted este sacrificio, mínimo tiene que exigirle algo. Usted en mi clase debe exigirle algo al profesor. No solo que haga la clase, que suba el PPT y que hable, sino que al profesor debe exigirle que le, comillas, solvente el costo de oportunidad por el sacrificio que usted está tomando. O sea, usted le va a pedir una rentabilidad mínima a la inversión que hace en tiempo. Mi clase hoy día dura como 50, 60 minutos, ya, 70 minutos, por decir algo. Esos 70 minutos usted lo pudo haber ocupado en otra cosa. Por lo tanto, usted le va a pedir una rentabilidad mínima al profe. La rentabilidad mínima para algunos es cero. Por eso que hay coleguitas, a los alumnos yo les digo coleguitas, que no vienen a clase. Porque para ellos, venir o no venir a clase no es importante. Y por lo tanto, no le reclaman al profe cuando el profesor no hizo la clase. O sencillamente el profe no llegó y se atrasó. No dicen nada. Su costo de oportunidad es cero o nada. Pero hay otros que eventualmente, como invierten tiempo, le exigen más al profe. La pregunta es: ¿cuánto le puedo exigir a un proyecto? ¿Cuánto le puedo exigir al profe? ¿Qué le puedo exigir al profe en la clase? Primero, que llegue. Hay colegas que no solamente se conforman con que llegue, que explique. Otros quieren que explique bien, pero además que llegue, que explique bien, que la materia tenga sentido. Y además de eso, quieren que, además que tenga sentido, sea útil la materia. Y para más remate, quieren que el profe también haga entretenida la clase.
Y para finalizar, quieren aprobar el ramo. Por lo tanto, 7 u 8 cosas uno le está exigiendo al ramo. Eso, si lo llevamos a conceptos financieros, es el costo de oportunidad. Pero yo lo tengo que calcular, no puede ser una cosa teórica. Entonces nos aparece un modelo para poder calcular la rentabilidad mínima. Ejemplo, bien simple en pantalla. Súper simple. Esto lo podemos hacer más complejo metiéndole números y de esto se va a tratar, pero ya con planillas, con Excel y con herramientas financieras y estadísticas. Por ejemplo, usted tiene en este minuto 100 dólares, 100 pesos, 100 millones de pesos, lo que sea. Tiene dos alternativas. Tiene ahorrado eso, lo tiene guardado ahí en el colchón, en una caja fuerte, en su libreta de ahorro, no sé. Tiene dos opciones. La primera, se gasta esos 100 pesos, 100 dólares, 100 millones y compra un activo corriente. O mejor dicho, no un activo corriente, compra un bien de consumo. Se compra un auto, se compra un televisor. Nótese que no dije una casa. Se compra un auto, un televisor, se compra un computador, se pega un viaje. Ahora no puede viajar, pero supongamos que podía viajar. Y lo otro que puede hacer es tomar esos 100 y no consumirlos y meterlos en una segunda opción que es ahorrar. Supongamos que el ahorro, como usted ya tuvo Finanza 1, el ahorro lo hizo en un depósito a plazo o lo hizo en un fondo mutuo. Por lo tanto, supongamos que esa segunda opción le da un 2%. La primera opción es gastarlo, comprarme, por ejemplo, un artículo, ¿cierto? O la segunda es ahorrarlo. En el primero es difícil determinar una rentabilidad mínima, porque el consumo de algo es personal. Hay gente que es súper feliz gastando el dinero en un viaje y hay gente que es súper feliz gastando el dinero, por ejemplo, en comprarse un televisor. No importa si en la casa no tiene electricidad, pero igual se compra un televisor de 1500 pulgadas. Entonces, el tema de la felicidad es muy difícil de valorizar, pero sí yo puedo calcular el interés o rentabilidad. Por lo tanto, si yo me gasto el dinero en, por ejemplo, comprarme un auto nuevo o cambiar la camioneta que yo usaba en la empresa, porque ya está obsoleta, ¿qué es lo que dejo de hacer yo? Dejo de ganar este 2%. Por lo tanto, el costo de gastarme el dinero comprándome este activo es la rentabilidad que yo dejo de obtener por una alternativa que deseché. En este caso, para este ejemplo específico, el costo de oportunidad en términos porcentuales sería de un 2%. Aquí suena un poco más complicado entenderlo porque este es un caso como cotidiano, pero ocurre todos los días. Entonces, si yo decido comprarme las zapatillas o cambiar el auto por uno nuevo, mínimo yo le voy a exigir de rentabilidad a esta inversión lo que dejé de ganar en otro lado. Eso que hemos calculado, o que aquí no hemos calculado, que aquí lo sacamos por defecto, es lo que se acerca a lo que se llama la rentabilidad mínima exigida a una inversión. Rentabilidad mínima exigida a una inversión. Y aunque ustedes no lo crean, este análisis también lo hace un delincuente. ¿Ah? Cuando un animal decide hacer o cometer un hecho delictual, el animal también, eso es ofendiendo a los animales, ¿ah? Porque los animales se portan bien. El delincuente, cuando comete una fechoría, incurre en un costo de oportunidad y él lo analiza. Él no sabe, obviamente, que está utilizando el modelo que vamos a estudiar, pero él aplica este modelo. Entonces, veamos el primer modelo, que seguramente ya lo vio en nuestro ramo, si no, atento acá, para calcular la rentabilidad que yo le exijo a una inversión. Ese modelito que está ahí, esa fórmula, nos va a acompañar, teóricamente los debió haber empezado a acompañar desde Finanzas 1, ¿ya? Así que si lo vieron, espectacular, recuérdenlo, si no lo vio, se aprende ahora. Este modelo es clave y en realidad este es uno de los puntales de las finanzas. Es una ecuación de primer grado, hiper simple, de primer grado porque la variable de interés, la variable explicativa, está elevado a grado 1, no está elevado a potencia mayor que 1. Pero además es una ecuación que muestra 4 o 5 elementos clave, 4 en este caso clave de las finanzas. Uno de los principios de finanzas, recuerden, a mayor rentabilidad hay mayor riesgo asociado. O dicho de otro modo, si una inversión es mucho más riesgosa, yo le voy a exigir mayor rentabilidad. Esa última expresión, le voy a exigir mayor rentabilidad, la veo con esta fórmula. ¿Y esta fórmula qué me dice? Me está diciendo que, por un lado, la fórmula se denomina del KPM por sus siglas en inglés, Capital Asset Pricing Model. La traducción a lo Tarzán es súper fea. Capital, Asset,
activos, pricing es como poniéndole precio, no es la traducción completa, pero es como poniéndole precio, modelo. Pero la interpretación es horrible, po. Capital, activos, poniéndole precio, modelo. O sea, la traducción es horrible, pero la interpretación es modelo de valorización de los activos financieros. Modelo de valorización de los activos financieros. Es una fórmula que nace de un modelo financiero estadístico desarrollado por un ganador o dos ganadores del Premio Nobel de Economía, de apellido Modigliani Miller, M&M, Modigliani Miller, que desarrollaron este modelo, es un modelo estadístico que se aplica hasta hoy día en el área financiera. ¿Para qué sirve este modelo? Con este modelo, un delincuente es capaz de alguna manera, decidir si asalta o no asalta un banco. Miren el ejemplo extremo que puse. Con esta fórmula, por supuesto el delincuente no sabe que está aplicando esto. Con esta fórmula, usted decide si viene o no viene a clases. Con esta fórmula, usted decide si el dinero que tenía ahorrado lo ocupa en un viaje, ahora no puede viajar, pero supongamos podía viajar, o lo decide invertir en un negocio. Y finalmente, con este modelito, en este minuto, el Banco Central de alguna manera está evaluando si le presta dinero a los bancos, ya se lo prestó, y con este modelito los bancos de alguna manera están evaluando el riesgo o lo mínimo que le van a pedir a, en este caso, los clientes por prestarle el dinero. Y para cerrar, raya para la suma, este es el modelo que usted debería aplicar con el profesor Segovia en su clase. ¿Qué dice el modelo? Dice que el costo de oportunidad, el KI, costo de oportunidad, que ahora le vamos a poner un nombre, anótelo por ahí, se llama rentabilidad mínima exigida a la inversión. El KI, en algunos libros aparece por K sub E. El KI es la rentabilidad mínima que yo le voy a pedir a la inversión. Inversión que nosotros vamos a trabajar obviamente en finanzas, inversión en términos financieros económicos, o sea, dinero. Pero también yo le podría pedir una rentabilidad mínima a mi tiempo. ¿Ah? Entonces, como yo le estoy dando un tiempo a usted y usted me está dando un tiempo a mí, ambos exigimos una rentabilidad mínima por el tiempo que aplicamos. En mi caso, me pagan por enseñar. En el caso de usted, obtiene una competencia que le va a servir para formarse como profesional y después poder trabajar en el mercado y obtener, en este caso, una ganancia por su esfuerzo. O sea, le estamos pidiendo una rentabilidad mínima a la inversión. ¿Cómo calculamos la rentabilidad mínima a la inversión? De la siguiente manera. Primero, yo digo, por tomar la decisión de meter mi dinero en un negocio, supongamos que tenía 50 millones de pesos para levantar un negocio, ¿qué podría haber hecho con esos 50 millones? Tomo los 50 millones y los pongo en el banco, en un depósito a plazo, en un fondo mutuo. En libretas de ahorro no, porque las empresas no ponen dinero en una libreta de ahorro. Entonces, por meter el negocio, la plata en mi negocio, dejo de ganarme, dejo de obtener la rentabilidad de bajo riesgo que me da, por ejemplo, un depósito a plazo. En este caso, el RF va a ser, en inglés, risk free, riesgo libre, la traducción es horrible, se interpreta como activo de bajo riesgo o rentabilidad esperada de un activo de bajo riesgo. El RF es la rentabilidad de un activo de bajo riesgo. Ejemplo, un depósito a plazo, un fondo mutuo, una libreta de ahorro. ¿Por qué se llama de bajo riesgo? Porque como da poca rentabilidad, el riesgo, recuerde el riesgo, probabilidad de que ocurra un evento no planificado, es bajo. Es decir, es tan poco la rentabilidad que me da que es muy poco probable que no obtenga la rentabilidad. Es decir, me va a dar un 2%, un 1% y tendría que ser una hecatombe económica en el país o en el banco para que no me lo paguen. Esa es la rentabilidad de bajo riesgo. Entonces la fórmula dice, yo le voy a exigir a la inversión, ¿qué le voy a exigir? Le voy a exigir lo más de bajo riesgo que me estoy perdiendo, el depósito a plazo, pero además quiero ganarme un premio. Y el premio está dado ¿por qué? Yo podría querer apostar a ganar mucho más. Por ejemplo, podría querer apostar a invertir en la bolsa. Recuerde que el coronavirus ha traído un derrumbe en las bolsas mundiales. Cayeron todas las bolsas y han tenido un comportamiento errático. Después vamos a hacer regresión lineal
estadísticamente vamos a aplicar el modelo de análisis de datos para hacer una regresión lineal acá y nos vamos a dar cuenta qué es lo que le está pasando al precio de las acciones. De hecho, más adelante tenemos un módulo que tiene que ver con inversiones en este caso, portfolios de instrumentos financieros. Entonces, en este minuto las bolsas se están cayendo, las acciones de las empresas se están derrumbando. Por lo tanto, invertir en la bolsa es muy arriesgado. Hay acciones que se están disparando. Por ejemplo, el magnate chino, no me sé el nombre, que es dueño de la APP, de la plataforma, de la aplicación Zoom, que es uno de los competidores, si quiere usted, de Teams, que estamos ocupando acá de Microsoft, su fortuna, según lo último que leí en CNN, se había multiplicado por 140 o 150 veces. O sea, si el lunes tenía 1 millón de pesos en el bolsillo, o de dólares, a la semana siguiente tenía 150 millones de dólares. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana las plataformas Zoom, Teams, se convirtieron en primera necesidad para poder mantener el trabajo y funcionando la economía, las clases y toda la comunicación. En ese caso, las acciones de la compañía Zoom, suponiendo que la compañía Zoom, si se llamara así, cotiza en una bolsa, se dispararon. Pero si vieron las noticias ayer en CNN o en el canal Bloomberg, abro un paréntesis, es necesario que por lo menos el día jueves en la noche o el jueves antes de partir la clase se metan un rato, por último, al cable o a internet y vean un poco las noticias económicas. Amazon, esta gran empresa de distribución, cerró 6 plantas en el mundo. Las acciones de Amazon y de Alibaba han caído a pique, bajaron mucho. Se estabilizaron, volvieron a subir, pero están cayendo. Entonces, por ejemplo, si yo invierto en acciones de Amazon, pierdo plata. Pero si invierto en acciones de Zoom, si es que Zoom se cotiza en el mercado, gano mucho dinero. Eso se ve acá entonces en el RM. ¿Qué es el RM? Traducción horrible. Risk Market. Traducción. Riesgo, mercado. Interpretación. Rentabilidad promedio de mercado. Es decir, lo que me estaría dando más o menos invertir en la bolsa. En la bolsa más o menos 12, 13, 8, 10, 7, 9, eso es lo máximo que yo podría ganar. Entonces, la rentabilidad mínima que yo le exijo a una inversión está dado por lo mínimo que me da un depósito a plazo, un fondo mutuo, una libreta de ahorro, más un premio. ¿Por qué un premio? Porque tengo un diferencial, lo máximo que podría ganar yo, menos lo mínimo que me da un depósito a plazo. Esta diferencia se llama spread, o también denominado ganancia, premio o prima, pero principalmente se le conoce como el spread financiero. Pero esto tiene un riesgo, lo acabo de decir. Si yo compro acciones, por ejemplo, si compré acciones de Amazon hace 3 meses atrás o un año atrás, ahora se me derrumbaron. Si compré acciones de, en este caso, de Zoom, y ahora las quiero vender, me voy a hacer multimillonario porque debe estar muy cotizada. Por lo tanto, técnicamente la decisión tiene un riesgo. Y el riesgo, aquí lo hemos conversado, está asociado con este estimador estadístico, que es una medida de variabilidad, que es el beta, que se calcula con análisis de covarianza. No se asusten con esto, teóricamente usted lo vio en algún lado o lo escuchó. Nosotros lo vamos a aplicar nomás, pero vaya notando todas las debilidades que tiene, porque uno de los problemas de este ramo no es que sea difícil el ramo. El problema es que para llegar a este ramo, los otros ramos no solo los tuvo que haber pasado, tuvo que haberlos entendido. Aquí hay mucho de aplicación de economía, de finanzas básicas, sobre todo de contabilidad, para qué decir de costos y de administración. Entonces, ojo con ese detallito. ¿Qué me dice esta fórmula? Que lo que le voy a pedir yo a mi inversión es la suma de lo mínimo que me da un depósito a plazo más un premio por el riesgo. Con esto yo puedo obtener el cálculo técnicamente de la rentabilidad que le puedo pedir a una inversión. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, una compañía estima que la inversión inicial por desarrollar un proyecto de largo plazo, consistente en el levantamiento de una planta productiva, será de 12,5 millones de dólares, 12,500,000 dólares. En la actualidad, los dueños de la compañía no tienen claro cuánto le deberían exigir a la inversión que realizarán, dado el costo de oportunidad en el que incurrirán. Y usted ya sabe el costo de oportunidad. Si pongo los 12,5 millones en levantar la planta, dejo de invertir en la bolsa, dejo de gastarlos, dejo de hacer cualquier otra cosa. Por lo tanto, le tengo que pedir una rentabilidad, no solo recuperar el dinero.
No solo que el negocio funcione y venda, tengo que pedirle una rentabilidad. Por lo tanto, la información que manejan los dueños es la siguiente. Dice que la rentabilidad de un depósito a plazo alcanza el 3%, que la rentabilidad promedio del mercado accionario durante el 2019 fue de un 17%, y que el riesgo asociado a la industria en la cual opera la compañía es de un 2% sobre el riesgo de mercado. Se le pide determinar el costo de oportunidad de la inversión y explicar la importancia del resultado obtenido para los inversionistas. Vamos entonces con este cálculo. Vamos a realizar este cálculo ahora y veamos cómo se comportaría este cálculo si lo hiciéramos con Excel. Entonces, veamos este cálculo acá. Esto después va a quedar, recuerden, en la plataforma. Va a estar en la plataforma. Hasta este minuto, para que no me robe toda la transmisión yo. Aprovechemos, ya que he hablado harto, a todos los presentes. Tengo en este minuto a 19 coleguitas presentes. Quisiera hacerle alguna pregunta en general. No es interrogación, pero lo ideal es que participe. Cuando le pregunte a los coleguitas acá, por favor, me prende el micrófono y prende su cámara para saber quién es, ¿ok? ¿Ya? La idea es que participe. Quiero, por favor, preguntarle a doña María José Díaz Lavín. ¿Está por ahí doña María José? Sí, profe. María José, muy buenas tardes, mucho gusto. Buenas. María José, por favor, ¿cuál es la importancia del costo de oportunidad? Suponga que usted trabaja conmigo y tenemos una empresa consultora. Nos dedicamos a hacer consultorías en el área financiera. ¿Cuál es la importancia del costo de oportunidad? No cómo se calcula. ¿Cuál cree usted que es la importancia del costo de oportunidad para nosotros en nuestra empresa? Es su opinión, por lo tanto se puede equivocar. Cuénteme. Que si el tener nosotros en la empresa, lo que nosotros vamos a ganar va a ser quizás más de lo que podríamos hacer cada uno por nuestro lado. Ya, perfecto. Ahí hay un costo alternativo. Y específicamente el costo de oportunidad, si descubriéramos, ahora lo vamos a calcular en un minuto, si descubriéramos que el costo de oportunidad es de un 3%, por dar un número, ¿para qué nos serviría esa información? Y quiero que la respuesta, y para todo el resto de los colegas que nos están escuchando, María José y a mí, las respuestas tienen que contextualizarlas. Es decir, piense no como alumno, olvídese que es alumno, el alumno se puede equivocar, de hecho se puede equivocar, pero piense como empresario, funcionario, empleado profesional. Los errores son más caros cuando uno es profesional. Entonces, piense ahora en nuestro negocio. ¿Cuál es la utilidad de saber, colega María José, de que el costo de oportunidad es de un 3%? ¿Para qué le sirve esa información? Em, Puede ser que es como el riesgo que estamos tomando al tener nuestra sociedad. Tiene que ver con el riesgo. Vamos a avanzar con otra opinión. Gracias, María José. Don Felipe Beltrán, ¿está por ahí? Sí, profe, ¿se escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Don Felipe, si estaba escuchando la pregunta, supongamos que usted trabaja conmigo en la misma empresa que la colega María José y hemos descubierto que el costo de oportunidad es de un 3%. ¿Me O podría sea, decir, don Felipe, cuál es la utilidad de conocer que el costo de oportunidad del negocio en que trabaja usted y su colega María José es de un 3%? a mí eso me está diciendo que la rentabilidad mínima exigida a la inversión sería de un 3%. O sea, que si estamos invirtiendo con la colega María Angélica y usted en partes iguales 3 millones, nosotros queremos que esos 3 millones nos den como mínimo una rentabilidad del 3%. 3%. ¿Ve que es simple este tema? ¿Por qué es simple? Porque técnicamente cuando uno tiene algunos parámetros claros, puede tomar decisiones. Eso es lo que vamos a ver en este cálculo, tan simple como eso. Los cálculos no son complicados, es para qué lo vamos a utilizar. Veamos ahora este cálculo, gracias a los colegas que me aportaron con la actividad. Veamos este cálculo de acá, súper simple. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Queremos calcular el costo de oportunidad de esta inversión. Yo tengo un capital, y mi capital alcanza aproximadamente a los 12.500.000. Esos 12.500.000, recuerden, tienen un costo alternativo. Los podría yo ocupar en cualquier otra cosa, pero quiero ver si los meto en este negocio, ¿qué le voy a pedir como mínimo? Por ahí mis colegas ya me explicaron cómo podría hacer esto. ¿Qué podría hacer? Podría meterlo en un depósito a plazo y me olvido del dinero y lo dejo guardadito ahí y el depósito a plazo dice que me está dando un 3%. O sea, si lo pongo en un depósito a plazo, me estaría ganando el
3% de la inversión. Un valor poquito, lo voy a escribir, perdón. Ahora sí, ahora lo corrijo. Lo voy a poner en número, ahora sí. Número, es mejor, con 3 decimales. Ya, entonces, 0.03. Ya. Ahí tengo yo mi depósito a plazo. Me estaría dando un 3%. Lo otro que podría hacer es meterlo en la bolsa de comercio, comprar acciones. Y teóricamente las acciones me estaban dando la última vez que miré 17%. Por lo tanto, aquí están mis posibles alternativas. Entonces, tengo dos decisiones. La decisión 1 es invertir en el proyecto. Eso significa que si me va bien, levanto la planta y por lo tanto, si me va bien, puedo ganar mucho dinero. Y la decisión, en este caso 2, sería no invertir en el proyecto y, por ejemplo, hacer una inversión en instrumentos financieros. Pero, profe, ahí no tendríamos que ver también el riesgo, porque es harta la diferencia entre el depósito y la bolsa, pues, pero quizás la bolsa es mucho más riesgosa que hacerlo en el depósito. Perfecto. Entonces nos vamos con el tercer elemento que la coleguita nos está diciendo. Pero todo esto tiene un riesgo asociado. Excelente lo que me dice la coleguita. Y ese riesgo aquí aparece en este ejercicio dado de la siguiente manera. El riesgo asociado a la industria en la cual opera la compañía es un 2% sobre el riesgo de mercado. Les recuerdo a los coleguitas que esto se calcula con análisis estadístico de varianzas y covarianzas. ¿Ya? Aquí vamos a evitar muchos cálculos estadísticos y vamos a aplicar las herramientas. Pero lo que sí tiene que manejar son los conceptos. Entonces, el concepto de riesgo aquí es clave. Recuerde, probabilidad de que nos ocurra un evento no planificado. Aquí nos dice que el riesgo es de un 2%, pero sobre el riesgo de mercado. Por defecto, el mercado siempre se le va a asignar por defecto a la economía riesgo 1 o 100%. No es que tenga 100% la economía, sino que se le asigna como estándar 1. Esa es la línea base. Cuando yo tengo un negocio que gana más que los negocios de mercado, es decir, que gana más que la economía, estoy sobre la economía. Por ejemplo, en Chile las empresas pagan impuestos, funcionan de alguna manera rentabilizando, pagándole a los trabajadores dentro del marco legal. Pero hay empresas ilegales que están al margen de la legalidad, obviamente, y que tienen mucha rentabilidad. Por ejemplo, los negocios ilícitos, la droga, las armas, ¿cierto? Que son negocios ilícitos, pero que en otros países se han convertido en parte de la economía. En Estados Unidos el negocio de las armas es lícito. Y como es lícito, integra parte de lo que aporta el Producto Interno Bruto norteamericano. Pero el negocio de la droga en Estados Unidos, igual que en Chile, es ilícito. Pero mueve mucho más dinero en términos de finanzas o económicos que lo que movería un negocio legal. Por lo tanto, el riesgo del mercado se asume que es de 100. Cuando mi negocio tiene un riesgo sobre el mercado, quiere decir que cuando toda la economía sube, es decir, le va bien y crece, yo, como tengo un mayor riesgo y a mayor rentabilidad y mayor riesgo, voy a ganar más. Es decir, si yo estoy un 2% sobre el mercado, cuando el mercado le va bien, es decir, empieza a irle bien a la economía, yo estoy siempre un porcentaje arriba, por ejemplo, un 2%. Pero el problema ocurre cuando el mercado se cae, como ahora se derrumbaron los mercados mundiales. Como se están derrumbando, la rentabilidad que yo voy a obtener es más castigada que el resto de las empresas. Si yo antes ganaba más que ellos cuando le iba bien, cuando pierden, ellos pierden, pero yo pierdo más porque yo invertí más. Si yo estoy bajo el riesgo de mercado, por ejemplo, un 2% bajo el riesgo de mercado, entonces yo tendría un riesgo estimado de mercado 100, yo 2 bajo, 98. 100 menos 2, 98. Eso significa que si en la economía le va bien y suben, todos ganan, pero yo gano un 2% menos que ellos porque tengo un 2% bajo el riesgo de mercado. Pero aquí ocurre lo contrario. Si se hunde la economía, yo pierdo en términos genéricos, no se vayan al caso particular, en términos genéricos, yo pierdo menos que lo que perdió el resto de la economía. En este caso, el riesgo, como dice que es un 2% sobre el riesgo de mercado, mercado 100 más 2, 102, en decimal 1.02. Entonces,
estoy un 2% sobre el riesgo de mercado, la bolsa me dio un 17, el depósito me daría un 3. Quiero invertir 12.500.000. Opción 1, meterla en el proyecto. Opción 2, invertir en instrumentos. Y tal como dijo una colega, entre invertir en un depósito, en un fondo mutuo, en una libreta de ahorro, y la bolsa, esto es mucho más riesgoso. Entonces yo quiero un premio por el riesgo. Por eso que tengo mi fórmula. Digo que el KI o KE va a ser igual a lo que me daría el activo de bajo riesgo, el depósito. Lo que me daría el activo de bajo riesgo, el depósito. Pero además me quiero ganar un premio. Quiero ganar algo más por el sacrificio. Más quiero un premio. ¿Y el premio qué va a ser? Lo máximo que me daría si yo me atreviera a depositar, por ejemplo, en la bolsa. Pero, como ya tengo un piso, tengo algo básico donde parto, el depósito a plazo, le resto el depósito a plazo. Y todo eso técnicamente tiene un riesgo, porque me estoy atreviendo a, comillas, salirme del depósito a plazo y, por ejemplo, tener la posibilidad de invertir en el mercado de capitales, multiplicado entonces por el riesgo beta. Este sería el RM y aquí estaría el beta o riesgo. Ahora, esto que está acá, esto que está acá, eso que está ahí, esta parte de acá, eso es el, comillas, spread del negocio. Entonces, este negocio va a querer una ganancia o spread. Y ese spread va a estar dado por lo máximo que yo podría obtener menos lo mínimo que podría obtener. Ahí tengo el spread, en este caso, del negocio. Por eso que usted de repente escucha hablar del spread bancario, etc. Cerrando entonces, los cálculos son a nivel muy básico. Usted hace cálculos mucho más complicados que esto. El cálculo sería, entonces, a grandes rasgos. ¿El Sí, spread RM menos RM? RM menos RF. Gracias por la corrección. RM menos RF. Ahí está el spread. Sería entonces, es igual a lo que me estaría dando el banco, depósito a plazo, más el spread. Es decir, lo máximo que podría obtener en la bolsa, menos lo que me da el banco, y todo eso ponderado por mi riesgo. Por lo tanto, el cálculo, que es meterlo en esta fórmula, me va a arrojar eso, 0,1728. Si yo lo llevo a niveles porcentuales, le voy a decir en promedio que se lee de acuerdo al costo de oportunidad o sacrificio por tomar la decisión de inversión en activos reales. Nótese el lenguaje. Hay activos que son financieros y los otros son activos reales. Lo voy a ver al tiro. Se le exige, y esto es clave, no como máximo, como mínimo un 17 y tanto, pero le voy a poner 17% a la inversión. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo yo acá? Le estoy diciendo que, de acuerdo al costo de oportunidad o sacrificio por tomar la decisión, mínimo le voy a exigir a los activos que me dé un 17%. ¿Usted puede mostrar la fórmula ahí en el Excel, por favor? Al tiro. Dame un segundito. Primero, para cerrar, lo pongo al tiro, coleguita. Dame un chiquitito, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Yo le estoy exigiendo al negocio que mínimo me esté dando un 17% por tomar la decisión. Al tiro le demuestro la fórmula. Cuando yo invierto en proyectos, se llama inversión en activos reales. Cuando yo invierto en instrumentos financieros, bonos, acciones, depósitos, libretas de ahorro, digo que hago inversión en activos financieros. ¿Ya? Eso es lo importante. Vamos a la fórmula que me pide mi colega acá. Entonces, si yo calculo la fórmula, que está acá, la fórmula dice, ahí está el resultado de la fórmula, dice, tome el B24, es decir, tome el depósito, el 0,03, depósito, súmele el spread, o sea, el diferencial entre la rentabilidad promedio de mercado, la bolsa, menos la rentabilidad del activo de bajo riesgo, que es el depósito. Ahí está. Es decir, a ese le restó eso.
Y ese resultado de la resta de S y S, ahí está el cálculo, multiplíquelo por el riesgo, 1,02. Y al meter todo eso, nos dio finalmente 17 y tantos %. La pregunta es, ya, profe, ¿y para qué me va a servir? Que era la pregunta que le había hecho una coleguita. ¿Para qué decisión me sirve este caso o esto? Mínimo, yo le voy a pedir entonces a mis 12 millones y medio, mínimo le voy a pedir yo que me dé un 17% de rentabilidad mínima exigida. Lo mínimo que le voy a pedir yo. Por lo tanto, poner acá mejor que hay que ver. Aquí. Ahí. Por lo tanto, a los 12.500 que yo invertí, se le exige que, lo exagero acá, mínimo me generen, y ojo la palabra, rentabilidad o ganancia de el valor que vamos a ver en 2 minutos. Entonces, la ganancia mínima que yo espero, ganancia mínima, va a ser de el cálculo de los 0,17 y tanto, era un poquito más, por los 12. Entonces, ¿qué le voy a pedir yo a mi dinero si es que me decido invertir en una inversión que son activos reales? Es decir, levanto la planta, mínimo yo quiero que el proyecto me dé una ganancia de 2.125.000 aprox, porque esto es 17 punto y tanto. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Primero, punto 1, si yo tomo una inversión, incurro en un costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad no es teórico, es práctico, se calcula. Por lo tanto, el costo de oportunidad, o llamado también por el modelo KPM, este modelito, me permite determinar lo mínimo que le voy a exigir a la inversión. Y esto nos va a servir para que en un par de clases más lo metamos en el cálculo de la tasa de valoración del proyecto o la tasa que vamos a aplicar en el modelo valor actual neto, que nos permite calcular el valor que nos va a entregar un proyecto, es decir, la ganancia. ¿Ya? Por lo tanto, en resumen, tengo dos datos que calculé. Lo mínimo que le voy a exigir a la inversión, calculado con el modelo KPM, y además la ganancia mínima que le voy a exigir al proyecto. Con esto ya me puedo parar y empezar a pensar en hacer un proyecto. Usted debe hacerse la pregunta, ya profesor, esto suena muy bien en la pizarra, en la pantalla, en el Excel, maravilloso, pero ¿esto en la realidad lo hacen las empresas? Respuesta, las grandes empresas sí, deberían. Ellos están calculando el costo de oportunidad. Respuesta 2, las pequeñas y medianas empresas no hacen necesariamente este cálculo. Ojo, que no necesariamente las pequeñas y medianas empresas tienen profesionales del área de ustedes. Algunas sí. Cuando trabajemos con los microempresarios que vamos a conocer en la próxima sesión, se van a dar cuenta que algunos de ellos son profesionales. Es decir, gente que fue empleado de alguna empresa y que decidió porque fue obligado, porque lo despidieron, o que decidió por su cuenta emprender y eventualmente lo que hicieron esos emprendedores fue técnicamente empezar a desarrollar un negocio. Y al desarrollar un negocio, ellos saben calcular esto, pero yo diría que el grueso, porque yo trabajo asesorando a microempresas con un equipo de colegas, las microempresas y las pymes no saben calcular esto. Tienen una idea más o menos de cómo podría ser, pero del cálculo como tal no lo saben hacer. Listo, tenemos esa primera parte con nuestro curso. Entonces ya conocemos lo que es el costo de oportunidad. Los cálculos los vamos a hacer en Excel, lo pueden hacer a mano. Esto mismo yo hago en la sala cuando hacemos el curso presencial. También trabajamos de esta manera, quizá más con cálculo en la pizarra. Les voy a subir también a la plataforma lo que yo llamo algunas cápsulas académicas. ¿Qué es una cápsula académica? Como en este minuto estoy hablando, estoy mostrándole un power con algo de dinamismo, en la próxima les voy a colocar para la próxima semana 2 o 3 cápsulas académicas de no más allá de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos como máximo, eso es como más largo, donde el profesor va a explicar un ejercicio y por lo tanto lo explico con la pizarra y de repente va a tener algunas animaciones, le vamos a dar un toque más elaborado para que usted vaya adquiriendo concepto y con eso vaya completando la materia. ¿Ya?
¿Alguna duda de algún coleguita con lo que vimos hasta este minuto? ¿Alguno de los coleguitas con alguna duda? Profe, Sí, pregúnteme. monto mínimo y ganancia mínima es lo mismo, ¿cierto? ¿O se Eh, le...? Perfecto. Nos vamos a acordar de algunos conceptos de matemáticas financieras. El que no tuvo matemáticas financieras no se preocupe. Buena la pregunta de mi colega que me hace. Cuando hablemos de monto, monto, me voy a ir a esta parte de acá en los últimos minutos. Les voy a mostrar esto de acá. Vamos a aprovechar de ver esto. Cuando hablemos de monto, conceptos. Esto hay que tenerlo presente. Cuando hablemos de monto, no es lo mismo que ganancia. Se parece, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de, tenemos algunos conceptitos simples. Tenemos el concepto de capital. Tenemos el concepto de capital. Tenemos el concepto de tasa de interés. Tenemos el concepto de monto. Y tenemos el concepto de interés. Esos 4 conceptos que están ahí, ¿eh? Todos los ocupamos de repente como, los ocupamos como conceptos sinónimos, ¿ya? No es lo mismo. Capital va a ser en el fondo la inversión que hago yo. Por ejemplo, si usted tiene en el bolsillo 500 pesos, 500 millones y los quiere invertir, ese es el monto de la inversión o capital. La tasa... Les voy a pedir que apaguen porfa los micrófonos, los coleguitas que lo tienen conectado. La tasa de interés va a ser la tasa de rentabilidad de la operación. El monto va a ser la suma del capital más los, nótese, intereses. De repente suena rebuscado todo el idioma, pero por eso que es finanza. Y los intereses van a ser la ganancia por la operación. Entonces, yo puedo tener una inversión de 100 pesos, y esos 100 pesos se convierten en mi capital. La tasa de interés, por ejemplo, si es un depósito, si yo meto la plata en una libreta, puede que sea de un 0.05, o sea, un 5%. Ese podría ser la tasa de interés. El monto va a ser igual al capital más los intereses que gané. Y los intereses van a ser la ganancia de la operación. Aquí hay que acordarse específicamente si estoy trabajando con interés simple o interés compuesto. Nos vamos a abstraer de ese concepto y vamos a pensar que estamos con interés simple. Entonces la ganancia o interés sería igual al capital que invertí multiplicado por la tasa de interés. Vamos a pensar que la tasa de rentabilidad de la operación o tasa de interés es la TI. Ahí desgraciadamente hay que acordarse de las tasas nominales, reales, etcétera, que las vamos a ver también. Entonces, por ejemplo, en este caso, el interés sería igual a lo que invertí multiplicado por la tasa de interés de la operación. La ganancia fue en este caso de 5 pesos. El monto sería entonces igual a lo que invertí más lo que gané. Por lo tanto, ojo con los conceptos. Capital, tasa de interés, monto, interés. Entonces, en el fondo, cuando decimos que yo le voy a pedir una ganancia mínima, en el fondo le estoy diciendo que este es el interés o ganancia mínima que le voy a exigir yo a la inversión. ¿A qué inversión? A mi capital. ¿Qué capital? Los 12 millones y medio de pesos que puse acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto, gracias, colega. ¿Alguna otra duda de los coleguitas? La que usted me quiera preguntar. Me adelanto un poquitito. ¿Qué es lo que viene para la próxima sesión? Ahora yo tengo una clase de finanzas de corto plazo, finanzas 1. Viene ahora una clase de finanzas 1, ¿ya? Y después tenemos a las 17:15 la segunda parte, que es la clase de finanzas 2.
Y en la clase de Finanzas 2, en la segunda parte, esto es lo que vamos a ver. Este PPT todavía no lo he subido. ¿Ah? Ojo, el PPT lo preparé la semana pasada y lo dejé incógnito ahora y lo subí recién ahora, o recién lo voy a subir, pues la idea es que estuviéramos viendo la materia que vamos a trabajar acá en la plataforma. Entonces, nos vamos a meter en la siguiente, en tomar las decisiones financieras básicas, las decisiones que nos implican en largo plazo, hablar de proyectos y terminamos con un cálculo para poder entender finalmente un cálculo de inversiones. Eso es lo que trae la próxima sesión, que es a las 5:15. ¿Ok? Si no hay ninguna otra consulta, coleguita, queda el micrófono abierto para que alguien me haga alguna consulta. La clase, terminado esto, la grabo y la procedo a subir después y va a estar disponible a partir de mañana ya en el Moodle. ¿Alguna otra consulta de algún colega? No, profe, todo bien. Profe, yo tengo una pregunta. Pregúnteme, colega, por favor. Con el tema de lo que dijo de eso de que iba a poner como nota en el foro donde se sacaba un 100%. Sí, perfecto. Lo que pasa es que yo nunca he tenido clases con usted y a mí me comentaron compañeros de Finanzas 1 que lo están haciendo ahora, que tuvieron un control hace poquito a sí mismo. ¿Ya? Pero la mayoría encontraba que les daba muy poco tiempo para analizar el caso y responderlo. Ah, No sé, perfecto. ¿será así? Sí, mire, ¿con quién hablo? ¿Con don Christopher? ¿Parece que es don Sí. Christopher? Sí, don Christopher Díaz, mucho gusto. Mire, al respecto, no se preocupe todavía por las evaluaciones, yo le voy a avisar con tiempo. No es que yo le haga una prueba sorpresa, eso no existe conmigo. En las empresas, todos los días son sorpresas, porque todos los días usted tiene que estar haciendo algo y por lo tanto, cada día se convierte en algo insólito o riesgoso. En el caso de los foros yo se los voy a dar con tiempo, le voy a explicar lo que usted tiene que hacer y el foro queda habilitado por harto tiempo, por unos días, incluso un par de semanas. No tanto una semana, porque nosotros nos vemos teóricamente una vez a la semana, así que queda habilitado para una semana. El foro es para que usted participe de su opinión. Yo le voy a subir una rúbrica que es como una escala de evaluación para que sepa que necesito que usted me explique cada vez que participe en el foro. Los foros son escritos, usted da su opinión y queda registrada, ¿ok? Eso es una cosa. No es como una prueba que le pone responda alternativa y con cierto tiempo. No, el foro usted es como cuando usted está en las redes sociales y da una opinión, sale una noticia en Facebook, en una red social y usted abajo hace un comentario. Guardando las proporciones es algo similar. Yo le voy a explicar después que en el fondo lo que hay que hacer es escuchar su opinión, por lo tanto las opiniones yo las voy a evaluar de acuerdo al respaldo técnico que usted me dé. Esos son los foros. Pero después vamos a tener otras actividades que son controles, cuestionarios o casos para la casa. Los cuestionarios tienen una duración de tiempo, 15, 20, 25 minutos, dependiendo de la complejidad. Si son cuestionarios de verdadero y falso, se basan en la materia que usted estudió. Por ejemplo, la próxima semana van a tener un control que dura 15 minutos, que está compuesta por una cantidad de preguntas y usted marca si es verdadera o falsa. Y siempre se basa de la materia anterior. Después van a tener otros trabajos que van a tener más tiempo. Yo le voy a ir avisando con tiempo. Es decir, el tiempo está calculado para que usted alcance a responderlo, siempre y cuando obviamente haya participado en las clases, haya leído la materia, porque si no puede estar horas y horas tratando de achuntarle la respuesta correcta. Así que tranquilo con el tema de evaluación, lo vamos a conversar antes de que vengan, ¿ok? Ya, vale, profesor. No, ¿de qué pues? ¿Alguna otra consulta de los colegas? Bien, coleguita, son las 12:35, perdón, las 15:36 en este minuto. Estamos terminando nuestra primera sesión. Los espero entonces a las 17:15 en el link que ya les dejé en la plataforma. En la segunda parte también vamos a tener cálculos al final, ¿ok? Nos vemos, estimados colegas. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por participar. Chao, profe. Chao, que Chao, estemos bien. profe. Chao.